Listo, muy buenas tardes a todos. Muchas gracias por su participación. De nuevo, también buenas tardes a todos los miembros del grupo de interés de pediatría. Como saben, el día de hoy seguimos con nuestro módulo de introducción a la pediatría. Hoy vamos a hablar de trastornos electrolíticos, parte uno. Entonces, hoy hablaremos principalmente de los trastornos del sodio. Recuerden para los miembros del grupo de interés de pediatría que esta es la tercera charla obligatoria de este mes. Se pasará a asistencia para que lo tengan en cuenta. Entonces, bueno, quiero presentarles a Eliana Pineda. Ella va a estar encargada de la revisión del día de hoy. Ella es nuestra directora del eje de vivencias. Ella va en noveno semestre de medicina. Entonces, pues, bueno, hola Eliana, ¿cómo estás? Hola muchachos, gracias por asistir. Listo, y tenemos como invitado especial al doctor César Zuluaga. Él es médico pediatra de la Universidad del Rosario, especialista en medicina crítica pediátrica de la Universidad del Bosque, docente de pediatría y de cuidado intensivo pediátrico de la Universidad del Rosario, así como de la Universidad Javeriana y de la Universidad Sanitas. Entonces nos complace mucho contar con su compañía, doctor. Buenas tardes. Buenas tardes, muchachos, ¿cómo están? Pues en la tarde de hoy vamos a revisar trastornos electrolíticos como parte de un primer tema que vamos a revisar, y la idea es que lo aprovechen al máximo, así como cada una de estas revisiones que vamos a hacer, porque pues cada uno de estos temas considero el grupo y el comité que son muy importantes para el desarrollo de la práctica de cada uno de ustedes. Entonces estamos abiertos a las preguntas que surjan de la revisión de Eliana, y espero que aprovechemos al máximo los ejercicios prácticos que tenemos para poder, digamos, consolidar un poco el aprendizaje del día de hoy. Muchas gracias, lógicamente, al comité por la invitación, y cuentan conmigo para lo que necesiten. Gracias, doctor. Listo, entonces sin más preámbulos, le doy la palabra a Eliana. Hay Ya, eco, no sé por qué hay eco. ya, creo que ya. Listo, entonces empecemos. Bueno, buenas tardes, bienvenidos. Como ya dijo Diego, esta es la última revisión del bloque sobre introducción a la pediatría. En esta charla hablaremos sobre los trastornos electrolíticos, específicamente sobre los trastornos asociados al sodio. Esto porque pues es un tema bastante extenso y nos pareció que el sodio pues es un electrolito y todos sus trastornos están bien asociados a lo que es la clínica. Entonces, para no hacer una charla tan extensa, decidimos dividirlos. En un primer momento desarrollaremos la revisión, luego dos de nuestros miembros de junta tomarán la palabra y moderarán la resolución de los casos clínicos propuestos para la revisión, como lo dijo el doctor Zuluaga. Y por último, tendremos un espacio para preguntas. La idea es que los casos sean resueltos por ustedes como público, así que los invitamos a participar. Listo, dale a la siguiente, por favor. Entonces, bueno, empecemos. La homeostasis hidroelectrolítica depende de 4 elementos: el volumen, la concentración de los diferentes solutos y electrolitos y el estado ácido-base. Existen características de los niños que los hacen más susceptibles a sufrir trastornos hidroelectrolíticos. Estos no solo son más frecuentes en esta población, sino también son más severos. Estas características diferenciales incluyen la distribución diferente de los líquidos corporales, la función renal que está en proceso de maduración y la producción de calor que es proporcionalmente mayor. Estas circunstancias hacen que del paciente pediátrico, pues digamos, una población menos hábil para afrontar este tipo de trastornos. Dale a la siguiente, por favor. Los electrolitos son iones producto de la disociación de un compuesto químico. Tienen diferentes funciones, entre ellas funciones metabólicas, el balance de líquidos y el estado ácido-base. Van a existir iones con carga positiva llamados cationes y otros con carga negativa llamados aniones. Igualmente existen iones fuertes, los cuales son capaces de disociarse al 100% en una reacción que es irreversible, e iones débiles, los cuales no se disocian fácilmente y hacen parte de una reacción reversible. Esto hablando un poco de las generalidades de lo que es un electrolito. Ya hablando sobre la distribución de los electrolitos, las partículas que están restringidas a un solo compartimento determinan su volumen, el volumen de ese compartimento. El cloro, el sodio y el bicarbonato determinan el volumen del espacio extracelular, mientras que por otro lado, el potasio va a determinar en gran parte el volumen intracelular. El agua cruza las membranas celulares hasta que la osmolaridad sea igual a ambos lados de la membrana.
No todos los elementos disueltos en el agua van a difundir de manera igual, ya que existen diferencias en los transportadores. La permeabilidad y los diferentes procesos activos que se llevan a cabo a nivel intracelular también influyen en cómo se reparten y cómo es el movimiento de estas sustancias dentro del organismo. La concentración de sodio en el líquido extracelular va a reflejar el volumen del líquido intracelular. El término tonicidad describe el efecto del plasma, especialmente el sodio plasmático en las células. La hipotonicidad hace que la célula se hinche, mientras que por otro lado la hipertonicidad hace que ésta se encoja. La hipernatremia siempre indica hipertonicidad. Por otro lado, la hiponatremia generalmente indica hipotonicidad, pero hay excepciones. Por ejemplo, la hiponatremia hiperglucémica o la pseudohiponatremia, como lo veremos más adelante. Entonces, ya entrando más en materia, vamos a empezar con lo que son los trastornos del sodio, su clasificación y manejo. Bueno, el sodio es el principal catión del líquido extracelular y el principal determinante del volumen extracelular. Su concentración es de 135 a 145 y en el líquido intracelular es de 10.000 Estas concentraciones de 10.000 equivalentes por litro. Estas concentraciones se mantienen gracias a la acción de la bomba sodio-potasio ATPasa. Los niveles séricos del sodio reflejan principalmente cambios en el volumen extracelular. El sodio no es un precursor o producto del metabolismo, por lo tanto, su concentración depende del consumo, de la dieta y pues su posterior excreción. Los requerimientos diarios de sodio son de 2 a 3 mil equivalentes kilogramo día. Este es un dato importante pues para tener en cuenta en el momento del tratamiento. Dale a la siguiente, por favor. Listo. La concentración plasmática de soluto deben ser iguales dentro y fuera de las células, porque los canales de agua hacen que las membranas celulares sean permeables al agua. La bomba sodio-potasio ATPasa saca funcionalmente al sodio de las células, intercambiándolo por potasio por medio del transporte activo, como ya lo conocemos, y aunque el sodio es en gran parte extracelular y el potasio intracelular, se puede considerar que los fluidos corporales se encuentran en un solo recipiente. Este recipiente contiene sodio, potasio y agua porque los gradientes osmóticos se eliminan rápidamente por el movimiento del agua a través de las membranas celulares. Se tiene que la concentración de sodio en el agua plasmática debe ser igual a la concentración de sodio más potasio en el agua corporal. Esta relación teórica ya fue validada empíricamente utilizando isótopos para medir cationes corporales intercambiables con relación al agua. Es importante mencionar que no todo el sodio es intercambiable ni está libre en una solución. Una cantidad sustancial de sodio se une a grandes macromoléculas llamadas proteoglicanos que constituyen una sustancia fundamental del hueso, del tejido conectivo y del cartílago. Bueno, este es un diagrama en donde vamos a encontrar lo que les estoy diciendo. La concentración plasmática de sodio se determina por la proporción del contenido sodio-potasio sobre el agua corporal total. Esta concentración se ve alterada por la diferencia entre la ingesta y la excreción y también se ve alterada por el intercambio interno entre el sodio que está libre en solución y el sodio que está pegado a los proteoglicanos en los huesos, cartílago y piel. En los humanos, la hipernatremia crónica está asociada con osteoporosis y fracturas. La concentración de sodio del cartílago es casi el doble que la del plasma. La fuerza osmótica creada por la alta concentración de sodio mantiene el nivel del agua en el tejido, lo que permite soportar altas presiones. Y finalmente, los proteoglicanos en la piel sirven como un depósito para el sodio. La concentración plasmática de sodio está determinada por la concentración de sodio y potasio en el agua corporal total. Y en la concentración plasmática de sodio influye varios factores, que es lo que vemos en el diagrama, en los que están los líquidos gastrointestinales, los líquidos intravenosos que se le da al paciente, el sudor, la orina y pues lo que consume, la cantidad de sodio que se consume en la dieta. La concentración de electrolitos en la orina, es decir, la concentración de sodio-potasio urinaria y no de la osmolaridad, determina el efecto de la orina en las concentraciones de sodio plasmática. En la orina hipotónica se tiene que la concentración de electrolitos en orina es menor que la concentración plasmática.
La orina hipotónica está compuesta en gran parte por agua libre de electrolitos, lo que va a producir un aumento de sodio plasmático. Por otro lado, en la orina hipertónica, la concentración de electrolitos en orina es mayor que la concentración de electrolitos en plasma. Su efecto neto será la disminución del sodio plasmático. Y por último, en la orina isosmolar o hiperosmolar, que contiene principalmente urea, se producirá una hipernatremia a menos que haya un reemplazo de agua libre que se haya perdido. La secreción urinaria de sodio es relativamente independiente de los niveles de sodio en plasma. Esta responde al volumen intravascular aumentando el espacio de volumen y disminuyendo con la disminución del volumen. Entonces son directamente proporcionales. La medición de los niveles de sodio en orina pueden ayudar a distinguir entre un síndrome de secreción inadecuada de ADH y la hiponatremia hipovolémica, por ejemplo. En este síndrome se tiene un sodio urinario alto. Por otro lado, en la hiponatremia hipovolémica, el sodio urinario es normal o puede estar bajo. Bueno, el sodio cruza fácilmente las membranas capilares sistémicas a través de las hendiduras entre las células endoteliales. En consecuencia, en la mayoría de los tejidos, las concentraciones de sodio en el plasma y en el tejido intersticial son casi idénticas con una diferencia creada por la albúmina intravascular. Sin embargo, los capilares cerebrales tienen una característica muy especial. Allí las uniones endoteliales son estrechas y están recubiertas por procesos astrocíticos. Los procesos astrocíticos tienen canales de acuaporina 4 que los hacen permeables al agua, pero no al sodio. Entonces, se tiene que el sodio no puede atravesar libremente la barrera hematoencefálica. Cuando existe una concentración anormal de sodio en el plasma, hace que el agua ingrese o salga del tejido cerebral, pero no sucederá lo mismo con el sodio. Esto es importante para todas las repercusiones que tiene un arreglo cuando vayamos a hacer el tratamiento de estos trastornos a nivel cerebral y a nivel de sintomatología de los pacientes. Esta es una imagen en donde habla de lo mismo. Entonces, si quieres, pasémosla. Bueno, el sodio disminuye si la cantidad de agua ingerida o infundida excede la capacidad de los riñones para excretar agua libre. Por otro lado, el sodio aumenta si se infunde o ingiere grandes cantidades de sal concentrada o si hay grandes pérdidas no reemplazadas de agua libre de electrolitos. La pérdida o ganancia de aproximadamente 3 mililitros de agua por kilogramo de peso corporal cambiará la concentración de sodio en plasma en aproximadamente 1 milimol por litro. En ausencia de pérdida urinaria de agua, 1 mililitro de solución salina al 3% por kilogramo de peso aumentará la concentración de sodio en plasma en aproximadamente 1 milimol por litro. Dale a la siguiente, por favor. Aquí es importante que los trastornos de la concentración plasmática de sodio exponen a las células a un estrés hipotónico o hipertónico. La hipertonicidad extrema rompe las membranas celulares por edema. Por otro lado, la hipotonicidad extrema daña el citoesqueleto provocando roturas en el DNA, lo cual conduce a una apoptosis. Con el tiempo, las células, su volumen y su supervivencia se va ajustando al contenido de los solutos intracelulares a los que se vea enfrentado. Existen unos elementos conocidos como osmolitos orgánicos, los cuales son pequeñas moléculas intracelulares cuyas concentraciones pueden variar sin perturbar las funciones celulares. Esto va a que, digamos que el cuerpo tiene unos niveles de ajuste muy bien diseñados para este tipo de situaciones. Vamos a tener también que la hipotonicidad promueve la liberación de osmolitos de las células y los transportadores de acumulación de osmolitos están regulados a la baja. Con la hipertonicidad, los reguladores de la acumulación de osmolitos están regulados positivamente. Estas adaptaciones permiten a las células mantener concentraciones de solutos intracelular que son iguales a la osmolaridad del plasma hipotónico o hipertónico con pocos cambios en el volumen celular. Los cambios adaptativos en los osmolitos cerebrales permiten la supervivencia, pero también pueden contribuir a síntomas en un momento dado. Aunque las alteraciones osmóticas afectan a todas las células, las manifestaciones clínicas de los trastornos del sodio son en su mayoría cerebrales. Los cambios rápidos en las concentraciones
en las concentraciones plasmáticas de sodio en cualquier dirección pueden causar lesiones cerebrales graves y a veces letales. Una corrección rápida de la hiponatremia e hipernatremia puede causar daño cerebral. La hipotonicidad produce transferencia de taurina de célula a célula a los astrocitos adyacentes, las neuronas mantienen su volumen y los astrocitos se hinchan, y de 24 a 48 horas después los astrocitos pierden los osmolitos y se restaura su volumen. De esta forma, se da la recuperación de los osmolitos cerebrales perdidos y puede llevar, pero sin embargo este proceso puede llevar de una semana o más tiempo. Entonces digamos que el daño cerebral igual puede ser importante. Un aumento rápido del nivel del sodio en el plasma, ya sea por la hipernatremia o por corrección rápida de la hiponatremia crónica, puede causar desmielinización osmótica. El encogimiento repentino del cerebro causa hemorragia intracraneal. Por lo tanto, la corrección rápida de la hiponatremia es un estrés hipertónico para los astrocitos que ya están agotados de osmolitos, desencadenando apoptosis, disrupción de la barrera hematoencefálica y eventualmente desmielinización cerebral. Dentro del espectro clínico, pues digamos que va a ser muy amplio. Se pueden presentar desde convulsiones, anormalidades en el comportamiento, trastornos del movimiento, discapacidad permanente, con recuperación funcional completa o incluso la muerte. Este es un esquema de lo que les acabo de mencionar, en donde pues se ve que el encogimiento repentino del cerebro efectivamente causa una hemorragia intracraneal que desencadena toda la sintomatología de los pacientes. Para hablar de las alteraciones de sodio es muy importante conocer las concentraciones de sodio en las diferentes soluciones. El plasma, por ejemplo, tiene una concentración de 140 miliequivalentes litro. Por otro lado, una solución salina al 0.9 tiene una concentración de 154 miliequivalentes litro. El lactato, por otro lado, tiene una concentración de 130 y la dextrosa no tiene sodio. Entonces, digamos que esta tabla es importante para tenerla en cuenta en el momento del tratamiento. Ya entrando un poco más en lo que son los trastornos y, digamos, todo lo que puede ocurrir alrededor del sodio, vamos a empezar con lo que es la hipernatremia. Entonces, la hipernatremia se define como un nivel de sodio plasmático por encima de 145-150. Se produce por la ganancia de solutos efectivos y por la pérdida pura de agua y líquidos hipotónicos. La pérdida de líquidos hipotónicos se da en varias situaciones, como en la enfermedad diarreica aguda de tipo osmótico, diabetes mellitus y aumento de pérdidas insensibles. Las pérdidas de agua pura se da por aumento de las pérdidas insensibles, como lo son la hipertermia, las quemaduras extensas, las enfermedades del tracto respiratorio superior con hiperventilación. Entonces se produce un estado de hipernatremia por disminución del agua corporal total, lo que lleva a un estado de hipertonicidad e hiperosmolaridad. Se produce liberación de ADH y se produce la sensación de sed. Si no hay una respuesta efectiva a esta sensación de sed, se produce una deshidratación celular. Las alteraciones en las concentraciones de sodio son la causa más frecuente de hipertonicidad, puesto que el sodio constituye el 95% de los solutos del líquido extracelular. La hipernatremia no es una enfermedad, por lo tanto siempre debe buscarse su causa y tratar el estado patológico de base. La hipernatremia es menos común que la hiponatremia. Es más frecuente en pacientes con mecanismos de sed deteriorados o pacientes con incapacidad para adquirir el agua libre o incluso pacientes hospitalizados. Este trastorno se produce en el 0.004% de los recién nacidos y en el 0.04% de los ingresos hospitalarios. Tiene una mortalidad del 15%, esto aumenta significativamente cuando se produce de forma aguda, incluso puede llegar a alcanzar dentro del 28 al 70%, dependiendo de la severidad de la misma. Entonces, todo esto para decirles que pues, es un trastorno importante y que su mortalidad puede aumentar dependiendo de la severidad del cuadro. Listo, entonces en cuanto a los signos y síntomas de la hipernatremia, se tiene disminución de la contractilidad del ventrículo izquierdo, hiperventilación, alteración del uso de la glucosa, calambres musculares, rhabdomiólisis, letargo, irritabilidad, aumento del tono, rigidez nucal, hiperreflexia, mioclonías, asterixis,
corea, convulsiones, coma y muerte. Dale a la siguiente, por favor. En la hipernatremia se produce un estado de hipertonicidad que produce salida de agua del espacio intracelular al espacio extracelular. Esto hace que se produzca una vasoconstricción refleja. Esta situación puede producir hemorragia cerebral como resultado del desgarro de los vasos sanguíneos cerebrales. Los síntomas son variados a nivel del sistema nervioso central y pueden ser desde leves como letargia y cefalea hasta moderados como confusión y puede ser incluso severos como estupor, coma o convulsiones. Estos, digamos que hay un cuadro para hipernatremia y un cuadro para hiponatremia, entonces les recomiendo que los tengamos muy presentes. El paso inicial para evaluar a un paciente con hipernatremia es el estado del volumen del paciente. El estado del volumen nos ayuda a buscar el mejor tratamiento. En la hipernatremia hipovolémica se va a evaluar el sodio en orina. Si este es bajo, es decir, menor de 20, se considera que el paciente cursa con alguna patología que le impide hidratarse correctamente, como hipodipsia, o en los casos de los pacientes críticos incapaces de suplir sus necesidades de consumir líquidos. Igualmente, en este grupo se incluyen las pérdidas de agua extrarrenales, como el vómito, la diarrea o la existencia de un tercer espacio. Si la concentración de sodio en orina es normal, se puede pensar en condiciones que generen una diuresis osmótica, como estados de hiperglicemia, es decir, en ese grupo se incluyen las pérdidas renales de agua. En el caso de la hipernatremia volémica, la osmolaridad urinaria nos ayuda a diferenciar las tres grandes causas de pérdida de agua. Estas causas van desde diabetes insípida, donde tenemos grandes volúmenes de orina hiposmolar, diuresis osmótica farmacológica, en donde hay grandes volúmenes de orina ligeramente hiperosmolar. Por último, en la hipernatremia hipervolémica, tenemos la ganancia de sodio exógena, es decir, el consumo excesivo de sal, el consumo de fórmulas mal balanceadas. Igualmente, en este grupo también se puede incluir lo que es el hiperaldosteronismo primario. Entonces, pues vemos que las causas son muy variadas. Bueno, como ya se ha mencionado, la osmolaridad urinaria nos ayuda a diferenciar diversos estados y patologías causantes de la hipernatremia. Si la osmolaridad está aumentada, se tiene un consumo disminuido de agua. Si la osmolaridad está disminuida, menor que la osmolaridad plasmática, se debe sospechar la presencia de diabetes insípida. Y si tenemos un punto medio, una osmolaridad urinaria menor de 700 miliosmoles por litro, pero mayor que la osmolaridad plasmática, se debe considerar diversas patologías que tienen diuresis osmótica. Adicionalmente, la insuficiencia renal y el consumo de diuréticos de asa, pues son factores importantes a tener en cuenta cuando nos aproximamos a un paciente con este tipo de trastorno. En la dipsia primaria o hipodipsia se tiene incapacidad para detectar o responder a la sensación de sed secundaria a un daño en los osmorreceptores hipotalámicos que normalmente causa el mecanismo de sed cuando la osmolaridad plasmática comienza a aumentar. Entonces se produce una ingestión limitada de agua libre por una alteración a nivel central. Por otro lado, la dipsia o hipodipsia secundaria se produce por lesiones que afectan la conciencia, el habla o la capacidad física o evitan la absorción de agua a nivel del tracto gastrointestinal. Entonces, digamos que son dos mecanismos diferentes por los cuales un paciente tiene la limitación o para sentir la sensación de sed o para poder procesar y solucionar esta sensación de sed. Listo, entonces, bueno, la hipernatremia hipervolémica generalmente es el resultado de complicaciones o intoxicaciones. Los lactantes son la población con mayor riesgo de hipernatremia hipervolémica. Esto se debe a que tienen menor capacidad para excretar una carga alta de sodio, tienen una incapacidad para obtener agua por sus propios medios y suelen tener una alimentación hiperosmolar por una mala preparación de las fórmulas. Como consecuencia de esta carga osmótica se produce una expansión del volumen extracelular, comportándose como un estado de hipervolemia. El aumento de la tonicidad en el espacio extracelular hace que haya una contracción en el espacio intracelular. Los ejemplos típicos de una hipernatremia hipervolémica incluyen la administración de bicarbonato de sodio durante el paro cardíaco, durante el tratamiento de la acidosis o el uso previo de solución salina hipertónica, y aún más común, una elaboración errónea de las soluciones para alimentación enteral
o para alimentación parenteral en los pacientes hospitalizados. El hiperaldosteronismo primario también puede conducir a una hipernatremia hipervolémica. Sin embargo, el nivel de hipernatremia es más leve en estos casos y no conduce a síntomas neurológicos tan severos. Listo, ahora vamos a hablar sobre la hipernatremia euvolémica. Esta se caracteriza por la presencia de sed, polidipsia y poliuria con una diuresis mayor a 100 cc en metro cuadrado hora. Adicionalmente, los pacientes van a cursar con hiperosmolaridad plasmática, típicamente mayor a 300 milimoles, y una osmolaridad urinaria menor de 200. La diabetes insípida es una causa común de la hipernatremia euvolémica, y existen dos tipos, de origen neurogénico, en la cual tenemos una secreción deficiente de ADH, y de origen nefrogénico, en la que no existe sensibilidad renal a la ADH. Esto produce una pérdida en la habilidad para concentrar la orina y conservar el agua libre. Las causas comunes de diabetes insípida son los traumatismos, la cirugía pituitaria y los tumores malignos. Por otro lado, las causas comunes de diabetes insípida nefrogénica incluyen la enfermedad renal, los medicamentos y trastornos genéticos. La disminución funcional de la ADH aumenta la diuresis, la pérdida de agua por orina no siempre causa hipernatremia, y la sed provoca, la sensación de sed va a provocar el reemplazo de las pérdidas urinarias de agua. Entonces tenemos que la hipernatremia se va a desarrollar si el agua no está disponible, si la necesidad de beber está alterada o si existe una incapacidad para beber. Dentro de los objetivos en el tratamiento de la hipernatremia incluyen la restauración del volumen y pues la osmolaridad. Adicionalmente, se busca lograr un sodio plasmático entre 145 a 150 mil equivalentes por litro. El tratamiento de un paciente con hipernatremia tiene dos componentes. Primero, debe tenerse las pérdidas de agua libre, y en segundo lugar, se debe administrar una solución hipotónica de acuerdo al grado de deshidratación y se debe realizar la reposición de las pérdidas urinarias en el caso de que haya oliguria. Los síntomas que con mayor frecuencia ocurren son causados por la rapidez en el cambio en el nivel del sodio, por lo tanto la corrección del trastorno debe ocurrir durante el mismo periodo o casi el mismo periodo de tiempo en el que se originó el trastorno, para no causar pues un daño colateral. La rapidez con que se disminuye el sodio no debe ser mayor de 0.5 a 1.000 equivalente por hora o el 10% de la concentración de sodio. Igualmente es muy importante realizar una monitorización estrecha de los electrolitos más o menos cada 4 horas. En general, en los pacientes inestables se debe disminuir la concentración más de 8 a 15 mil equivalentes por litro en 8 horas, y en los pacientes estables se debe, para evitar el edema cerebral y las convulsiones, la concentración de sodio plasmático no debe disminuir más de 0.5 milimoles por litro por hora o más de 8 a 15 mil equivalentes por litro en 24 horas. En los pacientes inestables, bueno, ahora vamos a ver cómo es el tratamiento tanto en pacientes estables como en pacientes inestables. Entonces empezamos por los pacientes inestables. La base del tratamiento de estos pacientes es la administración de líquidos isotónicos durante un mínimo de 48 horas. Si hay evidencia de deshidratación, se debe realizar reanimación con líquidos hasta restaurar los volúmenes plasmáticos. Se debe administrar bolos de 20 cc por kilo de lactato de Ringer o de solución salina al 0.9%. Esta va a revertir los signos de colapso vascular. Posteriormente, se debe administrar una solución hipotónica. Mientras que en el tratamiento de los pacientes estables, la hipernatremia crónica o de aparición lenta no causa tantos síntomas y no tiene una mortalidad tan alta debido a la presencia de la estrategia de autoconservación del cerebro mediante la reducción de osmolitos que permiten el mantenimiento relativo de hidratación de células cerebrales. La restauración rápida de los niveles séricos de sodio a la normalidad puede causar complicaciones adicionales debido al edema cerebral resultante causado por estas moléculas orgánicas. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a calcular el déficit de agua libre. ¿Cómo se calcula? El déficit de agua libre es igual a 600 por el peso por el sodio medido menos
por el sodio medido, menos 1 sobre 140. Ahí en la parte inferior vemos la fórmula. Aproximadamente la mitad del déficit se debe proporcionar en las primeras 12 a 24 horas y la otra mitad se debe proporcionar en las siguientes 24 horas. Esta fórmula solo es aplicable cuando hay déficit de sodio corporal total en el líquido extracelular. Los estados hipernatrémicos con el déficit neto de sodio, esta fórmula pues se desestima porque no, digamos que no le da la importancia o no es tan clara en cuanto a cuál es el nivel de déficit de sodio libre que tiene el paciente. En estos casos se debe aplicar la siguiente fórmula. Esta fórmula se usa para estimar el efecto de 1 litro de una infusión en la concentración de sodio sérico. Entonces, tenemos que la fórmula se conformará más, pues digamos de esta forma. El sodio de la infusión menos el sodio medido sobre el agua corporal total más 1. ¿Cómo se va a hacer esta corrección? Siempre con soluciones hipotónicas. Listo. Entonces, las causas específicas de la hipernatremia incluyen un tratamiento específico. Dentro de las causas específicas tenemos administración accidental de sodio en exceso, adipsia o hipodipsia y diabetes insípida. Digamos, en la parte, pues cuando la situación se relacione con que es una administración accidental de sodio en exceso, si el paciente es asintomático y tiene una función renal normal, pues podemos sospechar que sea por esta la causa. Se debe permitir una excreción natural, se debe usar diuréticos de asa y si la función renal está alterada, se hace una fleotomía o pues se usa la terapia de diálisis. Cuando la situación se asocia a adipsia o hipodipsia, es vital la educación al paciente. Se debe recalcar en la necesidad de reemplazar diariamente las pérdidas y cómo controlar y ajustar con precisión las necesidades de agua del día a día. Y mientras que pues, en la diabetes insípida tenemos dos orígenes. De origen central, se debe administrar la suplementación con desmopresina intranasal o con vasopresina acuosa, y en el caso de la diabetes neurogénica, el manejo se hace con tiazidas como la hidroclorotiazida. Ahora vamos a hablar sobre lo que es la hiponatremia y pues las divisiones, su cuadro clínico y su tratamiento. La hiponatremia se define como niveles de sodio séricos por debajo de 135.000 equivalentes por litro. Es el desorden hidroelectrolítico más frecuente en pediatría. Su mortalidad es del 33% más que en los pacientes con niveles de sodio normales. El 10% de los niños que ingresan al servicio de urgencias con convulsiones cursan con hiponatremia. La mortalidad no necesariamente se relaciona con la severidad del estado. La hiponatremia nos indica que una pérdida en la relación del balance agua-sodio con un predominio del agua que implica una expansión del volumen intracelular. En condiciones normales, una reducción en la concentración de sodio con la disminución de la osmolaridad sérica da como resultado una supresión de la secreción de ADH, tratando de regresar la osmolaridad plasmática a cifras normales mediante la extracción de orina diluida. En los pacientes en los que persiste la hiponatremia, generalmente se ve implicado un trastorno del metabolismo del agua, como ya lo veremos más adelante. La hiponatremia se desarrolla por varios mecanismos: entrada de sodio a la célula, pérdida de sodio a través del riñón, piel y tracto gastrointestinal, la retención de agua en estados edematosos y la salida de agua de la célula por la acumulación de solutos en el espacio extracelular que aumenta la osmolaridad, como lo es el manitol y la glucosa. La hiponatremia se clasifica según su severidad en leve, cuando va de 130 a 135, moderada cuando va de 125 a 129, y severa cuando ya su concentración está en niveles por debajo de 125. Igualmente se va a clasificar según el tiempo de evolución. Se va a clasificar en crónica cuando es mayor de 48 horas y aguda cuando es menor de 48 horas. Los signos y síntomas de la hiponatremia están directamente relacionados con la severidad de la misma.
En la hiponatremia leve vamos a encontrar letargia, náuseas, vómitos, cefalea, calambres, hiporreflexia, fatiga, debilidad, oliguro e incluso poliuria. Por otro lado, la hiponatremia moderada vamos a encontrar confusión. Y ya en la hiponatremia severa vamos a encontrar estupor, convulsiones, respiración de Cheyne-Stokes y coma. Adicionalmente, se puede presentar alteraciones en el crecimiento y desarrollo, parálisis cerebral, hemorragia intracraneal e hipoacusia neurosensorial. Los síntomas generalmente están relacionados con el nivel y la rapidez del cambio de sodio y con la presencia y el grado de edema cerebral. La corrección rápida se asocia con el síndrome de desmielinización osmótica, cuyas manifestaciones son cuadriparesias, alteraciones del estado de la conciencia, disartria y disfagia sin hallazgos focales. La patogénesis de este síndrome no es muy clara, sin embargo, se sabe que cambios repentinos y bruscos de los niveles de sodio producen este síndrome de desmielinización osmótica. Para el manejo de la hiponatremia, el primer paso va a estar en reconocer el estado del volumen del paciente y la osmolalidad plasmática. La hiponatremia verdadera está presente con baja osmolalidad plasmática y la hipervolémica, y bueno, tenemos en esta se clasifica en tres grandes grupos, puede ser hipervolémica, hipovolémica y euvolémica. Listo. Entonces, digamos que para poderla clasificar en uno de estos grupos, es necesario calcular el déficit de sodio. Este déficit de sodio es igual al sodio deseado menos el sodio actual por el agua corporal total. Es importante determinar si es una verdadera hiponatremia. La pseudohiponatremia se da en condiciones de hiperlipidemia e hiperproteinemia. Se debe recordar que la mayoría de los métodos de determinación de sodio miden este elemento en un volumen fijo de suero. Entonces, las altas concentraciones de proteína o lípidos van a desplazar el agua del plasma y aunque las concentraciones de sodio sean normales, estos métodos lo van a cuantificar como disminuido. Y pues digamos que pues los resultados de estas pruebas nos van a arrojar una pseudohiponatremia. Este error se puede evitar si simplemente medimos la osmolaridad séricamente la utilización de instrumentos que pues miden la actividad del sodio, como lo son los electrodos iónicos selectivos. Por otro lado, tenemos la hiponatremia ficticia. La hiponatremia ficticia se va a dar en condiciones como la hiperglicemia, ya que se va a generar una salida de agua al espacio intravascular. Tenemos que el sodio disminuye 1.6 miliequivalentes por litro por cada 100 miligramos de glucosa por encima del valor normal. Entonces, siempre que vamos a un estado de hiperglicemia, se debe calcular el sodio corregido. El sodio corregido es igual al sodio medido más 0.016 por la glucosa en suero menos 100. Y aquí volvemos a ver el cuadro que ya les había mencionado. Entonces, bueno, se va a clasificarla en hiponatremia hiposmolar, isosmolar e hiperosmolar. En la hiponatremia hiposmolar vamos a determinar el estado del volumen del paciente. En la hipovolémica se debe determinar la osmolaridad urinaria y el sodio urinario. Si este está bajo, probablemente se trate de pérdidas extrarrenales o gastrointestinales. Y por el contrario, si este está normal o alto, se trata de pérdidas renales de agua. En la hiponatremia volémica, si la osmolaridad urinaria está baja, se debe a la administración exógena de agua, como es el caso de la polidipsia psicógena. Si la osmolaridad urinaria es normal, se trata del síndrome de inadecuado de ADH u otras condiciones patológicas, como lo pueden ser el hipotiroidismo o la deficiencia de glucocorticoides. Y por último, en la hiponatremia hipervolémica, hace referencia a las patologías que generan estados edematosos, como la cirrosis, la falla renal y la falla cardíaca. Listo, dentro de las generalidades del tratamiento, vamos a hablar un poco de cuáles son los objetivos del tratamiento y qué esperamos después del tratamiento. Entonces, dentro de los objetivos del tratamiento, pues está mantener la perfusión tisular, elevar los niveles de sodio a una velocidad adecuada, remover el exceso de agua y mantener niveles normales de sodio.
El tratamiento depende de la sintomatología, de la severidad, la etiología, el volumen de líquidos extracelular, la rapidez con que se instauró el cuadro, entre otros. Cuando tenemos una hiponatremia aguda asintomática, se debe hacer una corrección rápida. Si es aguda asintomática, se puede hacer una corrección dentro de las primeras 24 horas. Por el contrario, si esta es crónica, tenemos 48 horas para la corrección de la misma. En la hiponatremia hipovolémica, lo más importante es la represión del volumen vascular. Por otro lado, la hiponatremia volémica e hipervolémica, el pilar fundamental es la restricción hídrica versus la eliminación del exceso de líquido. Lo más importante es recordar que no se debe exceder una tasa de corrección de 10 a 12 mil equivalentes por litro en las primeras 24 horas. Es importante conocer las distintas soluciones disponibles para el tratamiento de la hiponatremia, sus concentraciones de sodio, etc. La solución salina normal al 0.9% tiene una concentración de 154 mil equivalentes por litro de sodio. Cada cc tiene 0.15 mil equivalentes. La solución salina al 3% tiene 514 mil equivalentes por litro, en donde cada cc tiene 0.5 mil equivalentes. Se puede preparar de diversas formas también. Una de las formas puede ser 80 cc de solución salina normal más 20 cc de natrol o 75 cc de dextrosa en agua destilada más 25 cc de natrol. También, bueno, ahora vamos a ver cómo se trata una hiponatremia grave y cómo se trata una hiponatremia crónica. Entonces, ¿cómo se trata una hiponatremia aguda grave? Se puede utilizar infusiones en un bolo de 100 mililitros de solución salina al 3% o 2 mililitros por kilo, administradas en intervalos de 10 minutos para un total de 3 dosis. Posterior a la administración de los bolos, se puede usar infusiones de 3 a 6 cc kilo hora. Esto va a elevar la concentración de sodio aproximadamente en 5.000 equivalentes por litro hasta controlar la convulsión. Posteriormente, se debe continuar con una infusión de 1 cc por kilo. La idea es aumentar el valor de sodio en 2.000 equivalentes por litro hora, hasta lograr una concentración de sodio plasmático de 125.000 equivalentes por litro. Posteriormente, se debe calcular el déficit restante y puede realizarse la corrección respectiva. Un sodio plasmático menor de 120 o si existen factores de riesgo para desmelinización osmótica, nos indica que no se debe corregir más de 8 milimoles por litro día. Entonces ahora, hiponatremia crónica. La hiponatremia pues, suele ser una afección crónica cuando la duración real no está clara. La hiponatremia crónica debe corregirse gradualmente. Independientemente de cómo se trate la hiponatremia crónica, la sobrecorrección, comúnmente causada por orina diluida, puede llegar a ser muy peligrosa. No es necesario aumentar la concentración de sodio en plasma en más de 4 a 6 milimoles por litro día. Existen varios métodos para la corrección de la hiponatremia crónica. El primero de ellos es de la restricción de líquidos. También se puede utilizar tabletas de sal, infusiones lentas de solución salina al 3% a 11 cc kilo hora. También se pueden usar diuréticos e incluso la utilización de antagonistas de la vasopresina. Lo más importante es lograr el tratamiento de la causa subyacente. Bueno, entonces ahora, bueno, la idea es que estemos pendientes del título que está en la parte de abajo. Vamos a empezar con lo que es, digamos, las generalidades y el tratamiento de cada una de las hiponatremias. Entonces, en este caso, vamos a hablar sobre la hiponatremia hipovolémica. La hiponatremia hipovolémica se presenta por pérdida de agua corporal total y sodio. En esta forma de hiponatremia, casi todas las manifestaciones clínicas son causadas por el déficit de volumen, entonces se va a caracterizar por taquicardia, hipotensión, disminución en la perfusión distal. Se produce tanto por pérdidas de agua a nivel renal como a nivel extrarrenal. Si las pérdidas son extrarrenales, el riñón va a disminuir su tasa de filtración, hay oliguria y la excreción urinaria de sodio es menor de 20.000 equivalentes por litro. Si las pérdidas son de origen renal, la excreción de sodio puede ser muy alta a pesar de la disminución en el volumen plasmático.
Las pérdidas de agua renal se dan por uso de diuréticos, acidosis tubular renal, insuficiencia renal o la deficiencia de mineralocorticoides. Por otro lado, las pérdidas de agua a nivel extrarrenal se dan por diarrea, emesis, pérdidas pulmonares, diaforesis, drenajes biliares, quemaduras o pancreatitis. Es muy importante mencionar una enfermedad conocida como síndrome de cerebro perdedor de sal. En esta patología existe una secreción inapropiada del péptido natriurético cerebral, lo que lleva a un aumento de los niveles de ADH. Se caracteriza por poliuria con una orina con concentración de sodio alto. Esto suele ocurrir en pacientes que han sufrido accidentes cerebrovasculares. Se comporta como un estado hipovolémico, situación que permite distinguirlos de un síndrome de secreción inadecuada de ADH, en el cual el volumen extracelular está normal o aumentado. En la hiponatremia hipovolémica se debe aumentar la concentración sérica de sodio en 0.5 miliequivalentes por litro hora o en 8 a 10 miliequivalentes por litro día. Un bolo de solución salina al 0.9% a 20 cc por kilo va a aumentar la concentración de sodio plasmático a 5 miliequivalentes por litro. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a calcular el déficit de sodio. Este es igual al sodio deseado menos el sodio medido por el agua corporal total. El 50% se va a administrar en las primeras 8 horas y el otro 50% restante se administrará en las siguientes 16 horas. La hiponatremia hipervolémica se produce por un aumento de agua corporal total y una disminución relativa del sodio. Se presenta en los pacientes que tienen un incremento marcado de los niveles de sodio corporal total, pero que además sufren un defecto en la excreción de agua, de tal modo que la retención de agua es mayor que la del sodio, desarrollándose así pues un estado de hipotonicidad. Adicionalmente hay una distribución inadecuada del volumen extracelular. Las cantidades predominantes se encuentran en el líquido intersticial, lo que lleva a una disminución del volumen plasmático arterial efectivo, con una disminución de la tasa de filtración y con el consecuente aumento de la reabsorción de agua. Entonces es así como vamos a tener que el efecto neto de estos cambios es la retención de agua, una orina muy concentrada y un hiperaldosteronismo que va a acompañar la disminución de la perfusión renal. Ya, digamos, sabiendo esto, vamos a ver que los síntomas van a ser secundarios de la acumulación de líquidos. Típicamente los pacientes cursan con edema periférico, ascitis, anasarca o edema pulmonar. Tenemos dos tipos de patologías que van a generar hiponatremia hipervolémica. Estas son la insuficiencia renal crónica, en donde el sodio urinario estará elevado, y la insuficiencia cardíaca congestiva, en donde, la insuficiencia cardíaca congestiva, el síndrome nefrático o la cirrosis, que se van a caracterizar por un sodio urinario bajo. Para su tratamiento se debe restringir el consumo de agua, el uso de diuréticos y promover una ingesta de sodio de 2 gramos diarios. Y ya para terminar, vamos a hablar sobre la ADH y pues su secreción inadecuada y cómo tratarla. Entonces, este síndrome se produce por retención de agua, expansión del volumen intracelular, mayor excreción urinaria del sodio a pesar de la hiponatremia, y esa excreción del sodio restaura el volumen extracelular normal. Las pérdidas urinarias hipertónicas también exacerban la hiponatremia. Por esta razón, este síndrome no debe tratarse con soluciones isotónicas, como la solución salina o el lactato, porque el sodio se excretará en volúmenes más pequeños de orina, lo que nos deja con retención neta de agua libre de los electrolitos. Entonces, para el síndrome de secreción inadecuada de ADH, ¿le puedes dar a la siguiente, please? Gracias. Tenemos que si la hiponatremia es sintomática, se debe dar el mismo tratamiento que en la hiponatremia severa sintomática, es decir, se debe administrar solución salina al 3% más un diurético. Si la hiponatremia aún no es sintomática, se puede utilizar la restricción de líquidos, 2/3 del mantenimiento, es decir, de 800 a 1000 cc, metro cuadrado día, más el aporte normal del sodio. También se puede administrar diuréticos como la furosemida, se puede considerar el uso de mecloxilina y el uso de baptanes, que son antagonistas del receptor B2. Como ven, pues es un tema bastante extenso.
Abarcar todos los electrolitos es una tarea bastante grande y incluso presentando solo el sodio, pues se convierte en una presentación bastante larga. Sin embargo, entonces, ahora lo que vamos a hacer es que vamos a empezar con la parte de los casos clínicos. Para esto, dos de nuestros miembros de junta nos van a ayudar a moderar. Entonces, démosle la bienvenida a Natalia Pedraza y a Simón Sandoval, quienes van a ayudarnos con la parte de los casos. Creo que ya pueden hablar, ya les di el permiso Sí, a Simón. Natalia o Simón, para Simón. poder compartir pantalla y tenerlos ahí. Buenas Listo, si tardes, ¿cómo quieren. están? Qué Hola, pena, buenas ¿me pueden hacer host? Sí, ya. Ah, ¿Pudiste, Natalia? Creo que no. Todavía no nos deja compartir pantalla. Ya te hacemos host. Mm, listo, se ve un poco, ya, ahora sí se ve bien. Listo, perfecto. Entonces, hola, buenas tardes. Pues empecemos de una vez con la resolución de los casos. La idea es que voy a dar lectura del caso y invitamos a que cualquiera de los participantes dé su opinión al respecto y vamos a dar unas preguntas para guiar un poco la resolución del mismo. Entonces, para el primer caso tenemos una paciente femenina de 12 años de edad quien ingresa al servicio de urgencias del hospital donde estamos trabajando con un cuadro de una semana de evolución de vómito de contenido alimentario, dolor abdominal difuso, poliuria y nicturia. En nuestra revisión por sistemas encontramos que tiene en general todo negativo, no tiene fiebre, no tiene síntomas respiratorios, no tiene diarrea ni síntomas urinarios independientes a los que ya hemos mencionado, sin embargo tiene una pérdida de peso en el último mes. En cuanto a los antecedentes, no tenemos ninguno de importancia, si quieres sigue, por favor.
Y en nuestro examen físico encontramos una paciente en regulares condiciones generales, deshidratada, con dificultad respiratoria y con los siguientes signos vitales: una tensión arterial de 150/100, una frecuencia cardíaca de 54 latidos por minuto, una respiratoria de 48 respiraciones por minuto, una saturación del 90%, una temperatura del 36,8 y un peso de 35 kilos. En cuanto a la revisión, digamos, cefalocaudal, tenemos en cabeza, en oftalmos, mucosa oral seca y saliva afilante. En cuanto al tórax, tenemos ruidos cardíacos rítmicos, sin soplos ni extratonos, una adecuada ventilación pulmonar. En cuanto al abdomen, tenemos que es blando, depresible, sin visceromegalias y sin signos de irritación peritoneal. En extremidades, pulsos simétricos presentes, un llenado capilar menor a 2 segundos. Y en cuanto a nuestro examen neurológico, encontramos una paciente irritable, somnolienta, desorientada en tiempo y espacio, con pupilas de 5 milímetros de diámetro, débilmente reactivas, y una hipotonía generalizada sin focalización. Realizamos unos gases arteriales, tenemos un pH de 6,9, una presión de oxígeno de 67 milímetros de mercurio, una presión de CO2 de 14, un bicarbonato de 3, una base exceso de -22 y un lactato de 3,5. En cuanto a los exámenes de glicemia, tenemos una glucometría que no registra el valor debido a lo elevada que está la glicemia, y ya tomando una glicemia central tenemos que está en 580 miligramos sobre decilitro. Finalmente tenemos electrolitos, tenemos un sodio de 145, un potasio de 3,2, tenemos un calcio de 7,8, magnesio de 1,9 y fósforo de 5. Finalmente, invitamos a los participantes que inicialmente nos comenten un poco sobre qué opinan en cuanto al caso, cuál es su impresión de esta paciente, y seguían más que todo por estas dos preguntas que les proponemos, que son: ¿cuál es el sodio corregido de nuestro paciente? Y finalmente, ¿cuál es la osmolaridad sérica de nuestra paciente? Los invitamos a participar, el que quiera hacerlo. Nadie se anima a participar. Buenas tardes. ¿Sí? ¿Escuchan? Sí, ahí se te Ok. escucha. Entonces, pues en el caso clínico, lo que me di cuenta y como que lo que me interesa un poquito es que la paciente tiene poliuria y polidipsia, y como que está perdiendo mucha agua, está perdiendo muchos líquidos que de alguna forma nos está reponiendo, nos está tan deshidratada. Entonces, aparte de que tiene esa pérdida de líquidos, hay como síntomas neurológicos, que como lo vimos en la presentación, son uno de los principales como hallazgos clínicos que uno hace y que uno tiene cuando tiene un paciente con un trastorno de la anatremia. Entonces, pues esos son como los dos enfoques. Y ya en los gases arteriales, pues es muy importante, como la glucosa está tan alta, se vio en la presentación que toca corregirla. Entonces, pues corregir el sodio, y al corregir el sodio, pues se ve que está un poquito más, como más arriba de lo que se indica ahí, ya está como más arriba de 145, entonces tiene una hipernatremia. Y como lo mismo se puede tratar primero se tiene que reanimar con líquidos la deshidratación, y también se tiene que tratar la anatremia, la hipernatremia, mediante una solución como lactato de Ringer, solución salina al 9%, y pues ahí, después de eso, sí se busca pues una causa y se trata específicamente si es, pues según mi percepción, es una diabetes insípida, entonces si es de origen neurológico o de origen nefrogénico. Perfecto, Paula. No sé si alguien más se quiera animar o ya lo ha hecho de calcular la osmolaridad sérica de esta paciente y nos quiera, digamos, complementar un poco lo que ya nos dijo Paula. Perdón. Sí, Hay que hacer una aclaración. Primero que todo, digamos que
Recordemos un poco lo que nos explicó Eliana, digamos, en la charla. Acuérdense que estamos hablando de trastornos de osmolaridad y en eso es muy importante detectar primero los niveles, digamos, de sodio, que es lo que estamos tratando en este momento. Entonces, lo que ustedes primero tienen que determinar es la osmolaridad del paciente. Pero para poder determinar la osmolaridad del paciente, lo primero que tienen que hacer es detectar el cuadro clínico que el paciente tiene. Estamos hablando de un paciente que tiene un cuadro clínico de polidipsia poliuria y que tiene antecedente de pérdida de peso, con unos paraclínicos que nos están hablando de una hiperglicemia y una acidosis metabólica con presencia de cuerpos cetónicos. O sea que estamos frente a un cuadro de una cetoacidosis diabética, no de una diabetes insípida. La diabetes insípida cursa generalmente con sodios altos y cursa generalmente además con estados de deshidratación y con poliuria, sí, pero no tiene las características que tiene este paciente. Y acuérdense que las pérdidas que se producen en el paciente con diabetes insípida, generalmente se pérdidas que son regulares en ambos compartimentos, tanto compartimento intravascular como compartimento intracelular. Y al producirse esas pérdidas, digamos, en forma de 2/3, 1/3, pues la posibilidad de que el paciente se deshidrate no son tan evidentes como el paciente que tiene una cetoacidosis diabética. Primer punto. Segundo punto, tienen que tener en cuenta que este paciente, en el examen físico, por favor devuélvase en el examen físico, tiene una característica muy especial que ustedes no deben olvidar. ¿Qué les llama la atención del examen físico? Específicamente los signos vitales y el examen neurológico. Bueno, lo resaltante, digamos, de lo que queremos resaltar, digamos, en este punto es que el paciente tiene una hipertensión. Acuérdense que es una niña de 12 años, tiene una tensión arterial de 150 a 100 y tiene una frecuencia cardíaca de 54. Esa no es una frecuencia cardíaca normal para esa niña que es una escolar, entre escolar y preadolescente. Además de que está con una frecuencia respiratoria muy rápida. Entonces, si vamos a mirar el examen neurológico habla de que el paciente está con somnolencia, está completamente desorientado, con unas pupilas dilatadas y muy débilmente reactivas. Entonces, si yo veo este cuadro clínico, lo primero que tengo que pensar es, si tengo un paciente que tiene alteración del estado de conciencia, tiene hipertensión, tiene bradicardia, y además de todo tiene alteración del patrón respiratorio, lo primero que debo sospechar es que el paciente probablemente tenga un síndrome de hipertensión endocrinal. En el contexto de un paciente con cetoacidosis diabética, probablemente el paciente lo que tiene es un edema cerebral. Y como ya lo explicó muy bien Eliana, generalmente estos pacientes con estados de hipernatremia, yo jamás puedo hacer las correcciones rápidamente, lo repitió en varias ocasiones. Generalmente estas correcciones deben hacer en 48 horas, porque muy probablemente por la evolución del cuadro clínico del paciente, el estado clínico al cual llegó el paciente tardó más de 48 horas, entonces lo manejo para un estado hipernatrémico crónico. Punto número 2. Yo solo hago corrección, que también habló muy claro Liliana en su presentación, de un paciente que tenga un estado hipernatrémico o hiponatrémico, que esté hipovolémico, o sea, con compromiso, digamos, intravascular, deshidratado e hipotenso. Ahí es cuando yo lo corrijo con solución salina, como estaban, digamos, diciendo ustedes, y le paso el bolo a los 20 cc porque ahí sí prima el estado hemodinámico del paciente, pero este paciente no está hipotenso, claramente no está hipertenso. Entonces, si yo a este paciente que tiene edema cerebral le paso un bolo de solución salina o de lactato que no lo necesita, acuérdense que ese líquido no se va a quedar todo en el espacio intravascular, se va a disolver 2/3, 1/3, y se va a ir al espacio intracelular y va a empeorarme el edema cerebral. Entonces puedo matar al paciente. Tengo que tener mucho cuidado con eso porque cuando yo manejo a un paciente con cetoacidosis diabética, el edema cerebral es muy frecuente. Entonces, probablemente este paciente, lo primero que uno tiene que hacer, además de estabilizar las dos preguntas que están ahí, es probablemente estabilizar la vía aérea del paciente con estado de somnolencia, probablemente hay que hacer, asegurar vía aérea y probablemente hay que tomarle un TAC. Ahora, concentrarnos en lo que ustedes están planteando ahí, lo primero que yo tengo que hacer en este paciente es calcular la osmolaridad. Pero para calcular la osmolaridad dentro de este paciente que probablemente tiene una hiponatremia facticia, como ustedes lo estaban explicando, Eliana, tengo que calcular
cuál es realmente, como si lo había dicho la persona que intervino antes, hay que corregir el sodio, que probablemente el sodio de este paciente está por encima de los 145, creo que era lo que tenía el sodio, 145. Entonces, ¿cómo hago yo para calcular este porcentaje? Tengo que tener en cuenta que lo que ya nos había explicado Eliana en los casos de diabetes es que por cada 100 miligramos que el paciente suba la glicemia por encima de 100, el sodio va a bajar 1.6. Entonces, miremos cuánto tiene este paciente de glicemia. La glicemia de este paciente es 580, ¿verdad? Entonces, 580 menos 100 me da 480. O sea que para efectos prácticos, este paciente tiene 4.8 veces más la glicemia por encima de 100. Entonces, estos 4.8 veces más que está la glicemia por encima de 100, los multiplico por 1.6. ¿Cuánto me da eso? Daría 7.6. Exactamente. Entonces, mi sodio está por encima de eso. Entonces, estaría 145 más 7.6. O sea, mi sodio real sería de 152.6. Ahora sí, voy y calculo la osmolaridad de mi paciente. Acuérdense que la osmolaridad del paciente la puedo calcular o la puedo solicitar. La forma más práctica de hacerlo en el momento que ustedes están es calcularla y es 2 veces el sodio. Usualmente, como también lo explicó Eliana, acuérdense que la tonicidad habla de los osmoles efectivos. ¿Qué son los osmoles efectivos? Son aquellos osmoles que distribuyen por su concentración, permiten la distribución del volumen intravascular y además del volumen intracelular, en este caso el sodio, que es el más importante. Sin embargo, en los estados, digamos, de diabetes, o en los estados de hiperosmolaridad, existen otras sustancias, como en el caso de la diabetes mellitus, como la glicemia, que puede aumentar esta tonicidad. Entonces mi fórmula sería 2 veces el sodio más la glicemia sobre 18. Entonces 2 veces el sodio sería 2 veces 152, vendría siendo 304 más o menos, más 580 sobre 18, ¿cuánto da? ¿Cuánto nos da eso? Exacto. Entonces, ahí sí me doy cuenta que tengo una osmolaridad de 336. Es una osmolaridad muy elevada, porque acuérdense que la osmolaridad sérica normalmente está entre 275 a 295, siendo muy amplios en el límite de esa osmolaridad. Entonces, estoy hablando de una osmolaridad de 336. Este paciente está en un estado de hiperosmolar muy importante. Entonces, ¿qué es lo primero que tengo que calcular yo en este paciente al hacer la corrección? Lo primero que yo tengo que calcular en este paciente es los líquidos de base. Los líquidos de base para este paciente que pesa 35 kilos, vendría siendo por Holiday Sig, ¿cuánto? ¿Aló? ¿Cómo calculamos los líquidos de base o de mantenimiento para un paciente de 35 kilos? Bueno, con la fórmula de Holiday Cigar, entonces, pues serían los primeros 1000 cc por los primeros 10 kilos. O sea, Después sería, 1000. sí, señor, después serían 500 por los siguientes 10, o sea, hasta los 20 vamos 1500. Y después por cada kilo encima de los 20 se sumarían 10 cc más. No recuerdo cuánto. 20. 20 20. cc por cada kilo de más después de 20. Entonces, 20 por 15, porque ¿cuántos kilos se pasa de 20 a 35? Pues 15, ¿verdad? Sí, señor. Entonces, 300. 20 por 15, ¿cuánto? 300. Exacto. Entonces, los líquidos de base de este paciente serían 1800. Ahora, como yo voy a hacer una corrección, teniendo en cuenta que mi osmolaridad está por encima de 320, la corrección de este paciente, tanto de la deshidratación como del estado hiperosmolar, debe ser en 48 horas, como lo dijo muy claramente Eliana en su charla. Entonces, yo voy a calcular los líquidos de hoy más los líquidos de mañana. O sea que sería
o dirían, perdón, 1800 por 2. Entonces sería 3600. Esos solamente son los líquidos basales de hoy y mañana. ¿Qué grado de deshidratación tiene este paciente? Un paciente que tiene una mucosa oral seca, tiene salida filante. ¿Qué más tiene? Llenado capilar aparentemente está bien. Tiene compromiso del estado general. ¿Qué grado le pondrían a este paciente de deshidratación? Pues por el estado neurológico, un grado 3. Puede ser un grado 2, 3. Listo, entonces dejémoslo como un grado 3. ¿Cómo le harían la corrección a un paciente que pesa más de 10 kilos de una deshidratación grado 3? ¿Cómo era en la corrección del déficit? Se hacen a 90 cc kilo. 90 cc por kilo. Entonces 90 por 35, ¿cuánto nos da? 3150. 9 por 5, 40. Y 3150. 9 por 3, 27. Sí, señora. Listo. Ahora sumen 3150 más 3600. ¿Cuánto les da? 6750. Y eso lo dividen en 48 horas, que es el volumen que ustedes van a pasar en las 48 horas. 2 veces los basales, porque son los líquidos de hoy y los líquidos de mañana, y el porcentaje de deshidratación, si es el mismo, porque es el mismo que voy a corregir en los 2 días. ¿Cuánto les da? 140 cc. 140. Entonces, ese es el goteo que yo le debo calcular a mi paciente. ¿Y qué mezcla utilizarían en un paciente que tiene 152 de solución de osmolaridad, de sodio sérico, perdón? Dentro de las mezclas que nos dio Eliana, ¿cuál mezcla podrían colocar ahí? Tienen que ser soluciones hipotónicas. Pudiera ser, no está tan alto el sodio, ¿no? Pero está por encima de 150, entonces puede ser que le empiecen a corregir con una solución salina al medio, que lo explicó Eliana muy bien, ahí, que acuérdense que la solución salina al medio tiene 77 milicavalentes por litro, ¿cierto? No me parece que esté tan alta, porque está realmente en el límite de los 150, podría ser la misma solución salina que se le deja de base, y probablemente, aunque no es el tema, digamos, a tratar, habría que iniciar el proceso, y además habría que iniciar la insulina para hacer la corrección. La idea de hacer, digamos, el ejercicio es para que ustedes se den cuenta en todo momento que estos estados hipernatrémicos, su corrección tiene que ser muy lenta, y específicamente en el caso del edema cerebral que se produce en la cetoacidosis diabética, hay unos osmoles idiógenos, acuérdense que está la taurina y el inositol, que están impidiendo que esta célula se deshidrate, y como esos osmoles idiógenos están haciendo ese efecto para que eso no se produzca, no puedo hacer la corrección tan rápida, porque si hago una corrección más rápida, voy a producir mayor lesión por lisis a nivel de estas células. ¿Alguna pregunta? Y no se les olvide que hay que tomar el TAC para mirar qué tan severo es, porque si está con mucho edema cerebral, pues tengo que tener el paciente probablemente con neuroprotección intubado, por lo menos por 48 a 72 horas. Porque acuérdense que el paciente con cetoacidosis diabética no se muere de la cetoacidosis, se muere del edema cerebral. Y eso es lo que yo tengo que detectar para poder hacer el manejo en forma apropiada. Bueno, ¿alguna pregunta con este caso antes de seguir al siguiente? Siguiente caso, entonces. Disculpe, Pueden hablar. ¿cómo asociábamos la hipertensión endocrinal al caso? ¿Cómo que, perdóname? Porque fue que empezamos a asociar la hipertensión endocrinal al caso, porque signos clínicos. Porque mira el examen físico del paciente. Por eso les pregunté qué les llamaba la atención del examen físico del paciente. ¿Qué te llama la atención del examen físico del paciente? Pues como usted ya dijo, doctor, primero las cifras tensionales del paciente, de la paciente son unas cifras tensionales que pues a simple ojo son llamativas porque están elevadas. No solo eso, sino también la frecuencia cardíaca está un poco bradicárdica, está taquipneica,
la saturación y la temperatura, Exactamente. digamos que pueden. Y además Entonces, tiene un signo claro de hipertensión endocraniana, que es pues la papilema que tiene las pupilas, pues de pues 5. no sabemos si tiene papilema, pero probablemente lo tiene. Pero sí le llama a uno la atención, como dice usted, de que las pupilas están muy dilatadas y están muy débilmente reactivas. Entonces, respondiendo a la pregunta de tu compañera, ¿cómo sospechamos que tiene hipertensión intracraniana? Entonces, con ese cuadro clínico, si ustedes se devuelven otra vez al cuadro clínico del paciente inicial, el motivo de consulta, pues es un paciente de 12 años que ingresa al servicio de urgencias de una semana de vómito, dolor abdominal, poliuria y nicturia. Eso en cualquier contexto siempre es una sospecha de una diabetes mellitus o de una cetoacidosis diabética específicamente, hasta que demuestre lo contrario. Entonces vamos a los exámenes paraclínicos, que son cuáles, perdón, y vamos a los exámenes paraclínicos, y en los exámenes paraclínicos tenemos, pues acuérdense cuáles son los diagnósticos de la diabetes mellitus, ustedes que ya revisaron el tema. ¿Cuáles son? Perdón, doctor, ¿puede volver a ¿Cuáles repetir? son los criterios diagnósticos hoy por hoy de la diabetes mellitus, la cetoacidosis diabética, mejor dicho? Si no estoy mal, son que el niño, o bueno, el paciente presentó una glicemia mayor a 200 miligramos por decilitro, El presencia de 580. presencia de cuerpos cetónicos, bien se ha Pues demostrado o bien, en una prueba de sangre o en una prueba de orina, y me faltó un criterio que en este momento se me escapa. la acidosis metabólica, que La tenga un acidosis. pH menor de 7,35 y un bicarbonato menor de 15. Entonces, tiene absolutamente todos los criterios de una cetoacidosis diabética. Entonces, en ese contexto, con esa clínica y con esa sospecha de una hipertensión endocraniana, lo primero que yo tengo que pensar en que este paciente es que tenga un edema cerebral. Entonces, lo primero que tengo que hacer en este paciente probablemente es asegurarle la vía aérea y probablemente tengo que usar una secuencia de intubación rápida para que no se vaya a aumentar mucho más la presión intracerebral en el momento de la intubación y para que en el momento de estimular el reflejo vasovagal, pues no vaya a hacer una bradicardia que probablemente lo lleve a paro. Entonces habrá que colocarle sedación, habrá que colocarle analgesia, hay que colocarle relajante y probablemente hay que colocarle atropina y lidocaína. Doctor, aquí nos están realizando una pregunta Señor. y es, en este paciente en específico, ¿cómo se haría la corrección de la acidemia? La corrección de la acidemia solamente se va a dar en la medida que el paciente se vaya corrigiendo su deshidratación y en la medida que el paciente vaya corrigiendo o nivelando sus niveles de insulina, perdón, de glicemia. Y eso se hace obviamente con la corrección que acabamos de calcular, más el inicio de la infusión de la insulina. En la medida que eso se vaya corrigiendo, pues la acidosis metabólica se va a dar. A esos pacientes jamás se les coloca bicarbonato, porque acuérdense que el bicarbonato empeora el edema cerebral, así como los bolos de insulina. Toca hacer una infusión de insulina continua. Perfecto, muchas gracias. El siguiente ejemplo ¿pueden leer el caso clínico, por Bueno, favor? entonces de caso clínico número 2 vamos a tener un lactante menor de 6 meses con cuadro clínico de 4 días de evolución, consistente en deposiciones líquidas en moderada cantidad, sin moco ni sangre. Realiza de 6 a 7 deposiciones al día y se ha asociado a vómito alimentario ocasional. La madre refiere haberle administrado sales de rehidratación oral que ella misma preparó en casa. A la revisión por sistemas no refiere nada en particular respecto a fiebre o a otra sintomatología gastrointestinal, pero sí dice que la diuresis ha disminuido en cantidad. El niño dentro de sus antecedentes tiene todo dentro de la normalidad. Al examen físico está en aceptables condiciones generales al ingreso, deshidratado con los signos vitales de una tensión arterial, 85-45 milímetros de mercurio, frecuencia cardíaca de 150 latidos por minuto, saturación de 94% y peso 7 kilogramos. En el examen físico llama la atención que tiene la fontanela deprimida, mucosa oral seca, el abdomen está blando, sin irritación peritoneal. En extremidades, si bien tiene pulsos periféricos presentes, el llenado capilar está lento de 2 a 4 segundos. En la parte neurológica está irritable, pero se relaciona con el medio y no tiene déficit ni signos meningios. Y tiene una palidez mucocutánea generalizada y un signo de pliegue con esbozo.
De paraclínicos contamos con una glucometría en 109 miligramos de cilitro y un sodio sérico de 160.000 equivalentes. Sobre este paciente en particular nos llama la atención saber cuál sería el cálculo de líquidos de base, cuál sería el cálculo del déficit por deshidratación y qué solución podría utilizarse para este caso. Entonces, por favor, los animamos a participar, a dar sus propuestas, qué piensan que tiene el paciente, cómo lo abordarían. Les voy a dejar la diapositiva del examen físico y me avisan si necesita que la cambie. Nati, qué pena, ¿me puedes volver a mostrar los datos generales del paciente? Bueno, entonces, pues para comenzar con el análisis desde el caso clínico, tenemos un paciente lactante menor con una enfermedad diarreica aguda por el tiempo de evolución, tiene 4 días de evolución. Que pues el único manejo que ha recibido por ahora son las sales de rehidratación oral. Eh, pues la mamá refiere que ha disminuido la diuresis, pero pues la única forma de saber cómo está pues esa parte es medir objetivamente el gasto urinario. Podemos ver ahora sí el examen físico, por favor. Entonces, con respecto a lo que encontramos en el examen físico, pues encontramos claros signos de deshidratación dados por la fontanela deprimida, la mucosa oral seca, eh, por el llenado capilar que está prolongado y por una alteración leve del estado de conciencia. Yo lo clasificaría en un grave deshidratación 2. Y bueno, Perfecto. Creo que el cuadro está muy claro, pero faltaría, ¿cuál es su nombre? Nicolás, doctor. Faltaría determinar, Nicolás, qué tipo de deshidratación es. Hipernatrémica, hiponatrémica, isonatrémica. Bueno, ¿Y cómo una la va a corregir? deshidratación hipernatrémica. Ok. ¿Cómo la va a corregir? Entonces, bueno, los líquidos basales pues se pueden calcular de la misma manera con la fórmula de Jodie y Siga, teniendo en cuenta que el paciente pues pesa más de 2.5 kilos. Acuérdense, Nicolás, que lo primero aquí es determinar en cuánto tiempo lo va a hacer, cuál es la osmolaridad del paciente. ¿Cuál es la osmolaridad del paciente, Nicolás? La osmolaridad sería, La osmolaridad sérica, ¿cómo la calcula rápidamente? bueno, la osmolaridad sérica, pues la fórmula es 2 veces el sodio. Claro, es La 2 veces el glucosa. sodio y en este caso ese paciente no tiene hiperglicemia, o sea que aquí no tocaría sumar la glicemia, ¿cierto? Porque lo dijimos que solamente en los casos, digamos, en los cuales la glicemia fuera una importante soluto que estuviera aumentando la tonicidad, o sea que estuviera facilitando la salida del líquido, como pasa en la saturación diabética, al espacio endovascular y deshidratando las células. Pero si tiene un sodio muy alto, entonces tenemos una osmolaridad de 320. Acuérdense que las osmolaridades por encima de 320 se tienen que corregir en 48 horas. Entonces, ¿cómo calcular los líquidos de este paciente y qué mezcla utilizaría, Nicolás? Ok. Mm,
No se enrede, Nicolás, acuérdese que ¿qué hizo? Va a hacerlo en 48 horas, ¿verdad? Nicolás, Sí, señor. ok, si va a hacerlo en 48 horas, ¿cómo va a calcular los basales? Pues con la fórmula de Jolle y Cigar. Exactamente. Entonces los basales serían para 2 días. Basales de hoy y los basales de mañana, ¿verdad? Sí, señor. Entonces, ¿cuántos serían los basales para las 48 horas? Entonces serían pues 100 miligramos kilo. Por los 10 primeros kilos, creo que pesa 7 kilos, entonces serían 700 al día. Y para 2 días serían 1400. Listo, ya tiene los líquidos basales. Ahora, ¿qué grado de deshidratación le calcula usted? Entonces, bueno, es un grado de deshidratación 2. Como es un niño que pesa menos de 10 kilos, entonces se repondrían a 100 cc kilo. Ok, Entonces, y el niño, serían 700. sí señor, 700. Entonces, lo que va a reponer en total son Entonces serían los 1400 de los 2 primeros 2.000, días y el déficit 2.400 o 2.100. 2100, 2100. Exacto. Y esos 2.100 dividido en 48 horas, ¿cuánto le da? 43 cc por hora. Esa es la velocidad que usted va a utilizar para hidratar a su paciente. Vuelvo y repito, estamos hablando de un estado hiperosmolar. Si el paciente tuviera un sodio normal, probablemente podemos utilizar la fórmula de hidratar el 50% en las primeras 8 horas y el otro 50% en las siguientes 16. Pero eso es un estado hipernatrémico, no se resolvía. Entonces la corrección tiene que ser lenta. Y nos recomiendan siempre utilizar soluciones hipotónicas. ¿Qué solución utilizaría para hidratarlo? Entonces yo usaría Doctor, qué pena. Mientras discutimos lo de la solución, nos preguntan por el chat que si podemos volver a explicar por qué se debe corregir en 48 horas. ¿Por qué se debe corregir en 48 horas? Bueno, muy bien. Vamos al cuadro clínico otra vez, por favor. Dice que este paciente lleva un cuadro clínico de 4 días de evolución. O sea, 4 días de evolución en los cuales probablemente por las características de lo que la mamá preparó, probablemente le preparó una solución o una sal de hidratación oral que no era la que estaba, digamos, en venta normalmente la OMS y estaba más cargada de sodio. Entonces, esto produjo que ese espacio intravascular se aumentara en la proporción de sodio en forma importante y que se deshidratara por el estado hiperosmolar la célula. Usualmente, cuando estos se deshidratan, estos pacientes, o sale líquido del espacio intracelular, las células cerebrales principalmente empiezan a producir una serie de sustancias que dificultan que esa célula se vaya a deshidratar, porque al deshidratarse se colapsa y aumentaría el sangrado a nivel del sistema nervioso, que es lo más frecuente que los pacientes presenten en los estados hipernatrémicos severos, y por eso casi siempre pueden tener algo de hemorragia, y por eso es que en los lactantes hay que tener y en los recién nacidos mucho cuidado por el riesgo de la matriz germinal. Claramente los pacientes que ya están más grandes, como este paciente, no lo presentan, pero aún así tienen un grado grande de producir lesión cerebral. Entonces, como estos cambios se están produciendo en forma lenta, yo no puedo hacer una corrección en forma rápida. Volvemos nuevamente a la charla que nos había explicado muy bien Eliana, donde nos hablaba de todos los cambios que ocurrían a nivel del sistema nervioso central, y hablamos de una hipernatremia aguda o una hipernatremia crónica en los tiempos de evolución. Entonces, si yo tengo un tiempo de evolución que es más de 48 horas, no puedo hacer una corrección rápida, so pena de que vaya a tener más lesión a nivel del sistema nervioso central. Mucho cuidado con eso, que es uno de los grandes errores que uno tiene al tratar, digamos, de hacer estas correcciones en los pacientes así estén severamente deshidratados. Hay que hacer la corrección lenta mientras el paciente no tenga compromiso hemodinámico, que este paciente no lo tiene, porque tiene una tensión arterial de 85. 85 quiere decir que está por encima del P5 para la edad de este paciente, que es un lactante, que sería de 70. Si este paciente tuviera una tensión arterial sistólica menor de 70, probablemente sí estaría hipotenso y habría que hacer, primero que todo, pasarle un boli, porque hay prima el estado hemodinámico del paciente de choque, pero este paciente no
tiene un choque hipovolémico, lo que tiene es una deshidratación, como ya lo dijo Felipe, que estaba con una deshidratación grado 2. Entonces, la corrección de este paciente para permitir que las cargas de sodio a nivel intracelular y el retorno del volumen a la célula sea gradual y sin mayor lesión neurológica, debe hacerse en 48 horas. ¿Qué mezcla va a escoger Nicolás o Felipe? Nicolás. Pues no sé si se puede hacer con una solución salina al 0.45, doctor. Sí, señor, esa es la que toca utilizar, una solución salina al 40.45. Hay que tener mucho cuidado con esto porque, si bien es cierto, esta es la solución que uno podría utilizar en nuestros pacientes, acuérdense que en muchos casos, si el paciente por alguna razón usted lo va a dejar en ayuno, es un lactante. Entonces, un lactante usted no puede tenerlo, digamos, o sea, no tiene la capacidad de tener una gluconeogénesis tan rápida que permita que tenga ayunos prolongados más de 6 horas. Entonces, si usted lo va a dejar con ayuno, puede dejar una solución salina en medio, o si no, dejar una mezcla con dextrosa, que le quede como una solución en el medio. O sea, 77 mil equivalentes por litro de sodio. ¿Preguntas? Bueno, pues vamos a dar 5 minutos más de espacio para que realicen las preguntas, pues aquellos que tengan preguntas. De antemano, doctor Zuluaga, pues le agradecemos nuevamente por su tiempo, por su disposición y por colaborarnos con la charla de hoy. De verdad que creo que fue gran provecho para todos nosotros. Muchas gracias por la invitación. Realmente aprovecho también la oportunidad para felicitar a Liana. No es un tema fácil, es un tema que, como ustedes ven, tiene muchas aristas. Por eso, digamos, en un principio decidimos con ella misma de que lo hiciéramos solamente con sodio, para poder dar tiempo a que, como muy bien lo explicó ella, explicar, digamos, toda la parte de la fisiología, pero además hiciera una descripción muy detallada, como lo hizo, de los diferentes casos hipernatrémicos, hiponatrémicos, que son importantes, y que hablara muy bien de los ejemplos, como lo hizo. Yo sé que la idea no es que se les quede a ustedes esto, pero sí pienso que hay varias cositas que deben tener en cuenta de la charla de Elena, que son muy importantes. Primero, tener en cuenta el concepto de la osmolaridad, que siempre nos habla de los solutos dentro de un solvente. Tener el concepto de la tonicidad, que nos está hablando de los osmoles efectivos. En este caso, el más importante es el sodio, y como lo vemos en nuestro primer caso, la glicemia, que son efectivos, que en su localización o en su concentración hacen que el agua se desplace a través de la membrana al sitio donde están. Entonces, en el caso de la hiperglicemia, que era el caso de la cetoacidosis diabética, pues al estar en estado hiperglicémico, esta tonicidad o esta hipertonicidad arrastra agua de la célula y de todas partes hacia el espacio intravascular, y pues obviamente con todas las demás características que se produce, con la diuresis osmótica, pues el paciente se deshidrata. Entonces, tener en cuenta estos dos conceptos, tener en cuenta también el cálculo de la osmolaridad sérica, que en términos generales siempre lo puedo calcular en forma rápida, calculando 2 veces el sodio, a no ser que tenga un paciente con una situación diabética, donde además del sodio, la glicemia como tal o la glucosa va a hacer un efecto, digamos, de tonicidad importante, en el cual tengo que tener en cuenta el resto del tiempo solamente con el sodio. ¿Por qué es importante? Porque en todos los artículos está escrito, en la literatura, que cuando yo tengo una osmolaridad sérica, calculada así como lo estamos haciendo 2 veces el sodio, por encima de 320, sí o sí debo hacer la corrección de ese paciente lentamente, o sea, en 48 horas, para tratar de evitarle mayor lesión al paciente a nivel del sistema nervioso central, que es lo más peligroso en estos casos hipernatrémicos e hiponatrémicos. Usualmente en el texto ustedes pueden encontrar que para los casos de hiponatremia la corrección puede ser un poco más lenta, dice que puede pasarse el 50% en las primeras 12 horas y el siguiente 50% en las siguientes 18 horas. Sin embargo, yo trato de ser un poco más práctico con ustedes porque pues ustedes van a estar de pronto expuestos, digamos, en el momento de su internado o en el momento del rural a diferentes pacientes en diferentes momentos. Entonces, posibilidades de que ustedes se acuerden de que es primero 12 y luego 18, pues son mínimas.
En cambio, si dicen que siempre hipernatremia o hiponatremia, la corrijo en 48 horas, pues va a ser mucho mejor para el paciente, porque obviamente se va a preservar mucho más toda la parte de su estructura y toda la parte de sus concentraciones osmolares a nivel del sistema nervioso. Y se evita, por ejemplo, en este caso, las hiponatremias, las correcciones rápidas y la amenorresis póntica, que es un diagnóstico, digamos, o es una lesión cerebral severísima por correcciones rápidas de estos desequilibrios electrolíticos. Tener en cuenta eso. Tener en cuenta también que los trastornos de osmolaridades en general que ustedes van a estar expuestos, pues básicamente es la diabetes insípida, vamos a tener la cetoacidosis diabética, la secreción inadecuada de la hormona antidiurética y en los pacientes adultos, generalmente pacientes postoperatorios o pacientes que sufren accidentes cerebrovasculares, la encefalopatía pierde sal. Entonces no se les olvide siempre que hay que calcular, como hay otros los cuadros que nos mostró Diana, tenemos que calcular la osmolaridad sérica, tenemos que calcular la osmolaridad urinaria, tengo que calcular el sodio sérico, tengo que calcular el sodio urinario, tengo que calcular cómo está el gasto urinario del paciente y con base en eso hago mi diagnóstico para saber frente a qué trastorno estoy, si estoy frente a una diabetes insípida, determinar si es central o periférica, si estoy frente a una, una encefalopatía pierde sal o si estoy frente a una secreción inadecuada de hormona antidiurética. Entonces, me parece que son tres cosas grandes que ustedes van a ver. Y eso fue, digamos, parte, digamos, de lo que nos explicó Eliana muy bien. Vuelvo y repito, a veces hay que tratar de sustraer las cosas más importantes y lo que vamos a tratar de hacer en las revisiones que yo pueda estar con ustedes es eso, es que se resalten en las revisiones de tema los puntos más importantes como lo hizo Eliana, en un tema tan complicado y extenso como lo del sodio, y que podamos hacer unos casos clínicos donde ustedes puedan, digamos, poner en práctica un poco lo que vimos, porque como ustedes se dan cuenta, una cosa es lo que nos explican y otra cosa es verlo ya en desarrollo. Al verlo ya en el taller en desarrollo, pues hace que las cosas sean un poco más diferentes, ya surgen las dudas, porque en 48 horas, porque pensamos que tiene una hipertensión endocraniana, qué hace para que las cosas se corrijan más rápido. Entonces me parece que esas dudas que ustedes tuvieron, esas preguntas, son muy importantes porque eso permite que fijen un poco más el aprendizaje y un poco más el conocimiento y podamos sacarle jugo a estas revisiones pues tan importantes, obviamente para la parte académica y el crecimiento de ustedes, pero también para que queden con cosas muy prácticas al momento de poderlas resolver en cada uno de los proyectos que ustedes vayan a tener. Doctor, antes de finalizar, nos realizan dos preguntas más. La primera es, ¿en qué casos se podría utilizar para realizar las correcciones de la alteración del sodio y lactato de Ringer? Y la segunda pregunta es, ¿cómo puedo diferenciar rápidamente entre una hiponatremia real y una falsa? Bueno, entonces la primera pregunta, muy importante. Usualmente, repíteme la pregunta, por favor, antes de hablar. ¿Perdón, doctor? Repíteme la pregunta primera. La primera pregunta es, ¿en qué casos se puede usar el lactato de Ringer para hacer las Ya. correcciones de Entonces, la bueno, alteración del digamos sodio? que esa era otra de las cosas que también se pudo haber utilizado en el primer caso si no querían utilizar una solución salina. Y es tener en cuenta, como se acuerdan esa diapositiva que nos mostró Liana, donde nos mostraba qué soluciones utilizar. Realmente las soluciones que tenemos en el mercado para manejo de los pacientes pediátricos pues son muy pues restringidas, porque realmente tenemos la solución salina normal o la solución salina al punto 45, que es la misma solución al medio, o tenemos el lactato de Ringer. Entonces, digamos que si este paciente no tiene un estado de choque, como claramente no lo tenía, pues las ventajas del lactato de Ringer que tiene, digamos, en los casos de choque, como ustedes han visto, por su efecto, digamos, remodelador del glucocáliz, pues no son tan importantes, pero aquí sí es importante la concentración que tiene. Acuérdense que el solución salina normal tiene 154 miliequivalentes de sodio por litro, mientras que mientras que el lactato de Ringer tiene 130, entonces es muchísimo menos la concentración y ahí podría ser una solución siendo isotónica, que es por ejemplo una deshidratación en un sodio que estaba ligeramente elevado, 152. No le preocupó no tanto como si le puede preocupar con un sodio de 160, que era el caso número 2. Cuando yo utilizo una corrección, por ejemplo, como en el caso del segundo, que era un sodio de 160, probablemente estoy hablando de un paciente que tiene un estado de hipernatremia y de hipermolaridad importante, donde la corrección sí se tiene que hacer con una solución isotónica. ¿Cuál es el objetivo o lo que yo busco cuando tengo una corrección isotónica? Acuérdense que nuevamente el sodio
más importante porque es el que está regulando toda la parte de distribución del agua. En la medida que yo administre una concentración de sodio mayor, pues voy a perpetuar que esa extracción de agua, sobre todo a nivel intracelular, se siga efectuando y el paciente siga cursando con esa hipernatremia y con esa deshidratación intracelular, que es lo que está llevando a que el paciente se descompense aún más. Entonces yo debo tratar de corregirlo con una solución que tenga menos solutos para que paulatinamente se vayan equilibrando los solutos dentro de los diferentes solventes de los espacios intracelular respectivamente y obviamente el espacio intravascular. La segunda pregunta. La segunda pregunta, doctor, es ¿cómo puedo diferenciar rápidamente una hiponatremia real de una hiponatremia falsa? Ok, ahí sí toca tener en cuenta las características del paciente. Usualmente las causas más frecuentes que se tenían desde hiponatremia facticia viene la parte de la glicemia y la otra parte era la hiperlipidemia en el momento de titular o en el momento de hacer el proceso de las muestras en el laboratorio. Entonces, digamos que ahora eso con las nuevas muestras actuales se obvia un poco con el suero lipémico y uno usualmente lo que hace es tener en cuenta solamente que en el caso de la cetoacidosis diabética, ese efecto no se puede borrar porque no es un efecto de laboratorio, no es un error, sino es una carga hiperosmolar que el paciente tiene por definición por su cuadro clínico. Entonces, cuando estoy hablando de un paciente con cetoacidosis diabética, siempre tengo que tener en cuenta que el sodio que el paciente tiene no es el sodio real, sino que probablemente este paciente tiene una hiponatremia y tengo que hacer la corrección, como ya lo vimos que lo haremos, y el paciente probablemente el potasio que tiene tampoco es el potasio real, porque esos pacientes, por el mecanismo de la acidosis metabólica, lo que el organismo hace para compensar en primera instancia esta acidosis metabólica es meter potasio dentro de la célula, perdón, sacar potasio de la célula y meter hidrógeno dentro de la célula como un mecanismo buffer que el paciente hace. Entonces, usualmente el paciente, el potasio que tiene es un potasio realmente más bajo, su potasio real, que el potasio que el paciente tiene en el momento del resultado del potasio sérico. Entonces, es más el cuadro clínico que le ayuda a uno a pensar un poco y orientar hacia qué lado está el paciente. Y de nuevo, miro obviamente mis cifras, miro mi sodio, y eso es el que me va a decir realmente cuál es la osmolaridad de ese paciente y me va a servir a orientarme para saber a partir de la osmolaridad cómo estoy, si estoy en estado hipotónico, si estoy en estado hipertónico, o estoy en estado de osmolar. Bueno, doctor, nuevamente muchas gracias por su tiempo, por su espacio y por resolver las dudas que surgieron a lo largo de la charla. Los voy a dejar un momento con Eduardo, que es nuestro secretario general, para el control de la asistencia. Bueno, perfecto, muchachos. Muchas gracias por la invitación. Estaré muy pendiente de nuestro siguiente encuentro y quedo atento a las preguntas que tengan. Igual, cualquier cosa que me quieran preguntar, ustedes tienen el contacto y pues ahí podemos, a través de Diego, ustedes resolver las dudas que ustedes necesitan. Muchísimas gracias, doctor. Es un verdadero